Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Texas se convirtió el miércoles en el primer estado en acumular más de 1 millón de casos confirmados de COVID-19 y California se acerca a esa marca mientras una nueva oleada de infecciones envuelve al país de costa a costa. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que todos los restaurantes, bares y gimnasios tendrán que cerrar a las 10 de la noche a partir del viernes, un retroceso en una zona de Estados Unidos que parecía haber controlado el virus en gran medida hace meses. También prohibió las reuniones privadas de más de 10 personas. Estamos viendo un aumento del COVID a nivel nacional y mundial, y Nueva York es un barco en la marea del COVID, dijo el gobernador a periodistas y agregó que un seguimiento de los contactos identificó reuniones nocturnas en bares, restaurantes y gimnasios como transmisores clave del virus en el estado. Mientras tanto, Texas, el segundo estado más poblado del país, ha registrado más de 10 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 19,000 decesos desde el inicio de la pandemia en el país a principios de marzo. Las autoridades de El Paso anunciaron este miércoles que se aplicarán medidas de emergencia en las próximas horas para evitar la propagación del virus. Los casos confirmados van al alza en 49 estados y Estados Unidos registraba un promedio de más de 730 decesos a causa del COVID-19 por día y ahora ha superado los 970. Tony Cano, Voz de América. La Asamblea Nacional Constituyente Chavista aprobó la denominada ley antibloqueo que sostiene busca proteger al sistema productivo del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Se prevé que el gobierno de Joe Biden tome medidas drásticas sobre inmigración en sus primeros días de gobierno. Biden posiblemente utilice decretos para revocar algunas de las medidas más controvertidas del presidente Donald Trump, incluidas las que fueron elementos centrales de su gobierno e importantes para su base de simpatizantes. El gobierno de Biden planea reestructurar la protección de las personas traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y dejar de canalizar recursos del Pentágono a la construcción del muro fronterizo. Restringir la inmigración fue un tema distintivo de Trump, quien llamó a los mexicanos violadores cuando se comprometió a construir un muro fronterizo durante su campaña política. Su gobierno prohibió la llegada de personas de naciones islámicas, adoptó muchas medidas para limitar la inmigración legal y redujo en un 80% el número de refugiados aceptados en el país. Biden ha dicho que la inmigración es fundamental en lo que se refiere a quienes somos como nación y señaló que la mayoría de los estadounidenses tienen ancestros inmigrantes, pero este no es un tema central. Ni siquiera se le incluye entre las principales prioridades que su equipo de transición ha difundido en su página web, como el COVID-19, la recuperación económica, la justicia racial y el cambio climático. Biden incluyó a Cecilia Muñoz, quien fuera asesora del presidente Barack Obama sobre asuntos de inmigración en su equipo de transición, lo que algunos interpretaron como una señal de un enfoque más moderado. Tony Cano, Voz de América, Washington. Desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. La fuerza con la que el fenómeno natural ETA golpeó a varias naciones en Centroamérica dejó grandes daños y cobró varias vidas. En este escenario, el gobierno de Guatemala anunció que solicitará a Estados Unidos la concesión de un estatus de protección temporal, TPS, para sus compatriotas. Y los detalles están en esta entrevista de nuestra corresponsal en Guatemala, Eugenia Sagastume, con el canciller Pedro Brolo.
Exactamente como lo mencionó el presidente Alejandro Giammattei, instruyó a esta Cancillería y a mí como ministro de Relaciones Exteriores que iniciemos el proceso de análisis y formulación del documento que estaremos presentando en estos próximos días al gobierno de los Estados Unidos, específicamente al Departamento de Seguridad Interna, para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes. Es sumamente importante para nosotros que el gobierno de los Estados Unidos considere en este momento crucial y trascendental de la historia, donde hemos recibido varios problemas que hemos tenido que enfrentar, como es el caso de las caravanas de migrantes, el caso de la pandemia y ahora este desastre natural del ETA que ha dejado a miles y miles de personas afectadas. Así que creemos nosotros que Guatemala en este momento, y lamentablemente estamos cumpliendo con los requisitos de este desastre natural para que sea considerado Guatemala dentro del estatus de protección temporal para nuestros migrantes. ¿Ustedes planean esto ya con el nuevo gobierno de Estados Unidos, tomando en cuenta que la proyección apunta a que será Joe Biden y él entre sus políticas tiene contemplado también el TPS para los países del Triángulo Norte? Nosotros, independientemente del gobierno que corresponda y el gobierno que ha elegido el pueblo norteamericano, nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara. Sabemos que tenemos que apuntarle al desarrollo económico de nuestro país y parte de eso es primero mitigar el impacto de estas crisis y esta pandemia que hemos tenido. Segundo, iniciar un proceso de reconstrucción y tercero, continuar con el proceso de reactivación económica. Por lo tanto, es bien importante que independientemente de cualquiera de los dos gobiernos que queden en Estados Unidos, se sepa, entienda y comprenda que nosotros no pedimos que este momento específico coincida con el momento político de los Estados Unidos. Creemos que es el momento en el que Guatemala debe solicitar esto, porque al final de cuentas es una situación de vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran todos los guatemaltecos, pero también por las complicaciones que derivado de estas crisis se dan para el retorno de migrantes guatemaltecos en el exterior. Creemos que es importantísimo que se apruebe este estatus de protección temporal porque permitiría a muchos guatemaltecos en el extranjero formalizar un permiso de trabajo, poder trabajar de una manera regular, pero además seguir contribuyendo a las remesas que tanto ayudan a la posición y al desarrollo económico de nuestro país, pero principalmente de las familias que ahorita se están encontrando en situaciones de vulnerabilidad y muy afectadas por esta situación. Estas remesas podrían venir a ayudar a fortalecer y a apoyar un desarrollo económico, una reconstrucción y una reactivación económica de una manera más ágil. Ministro, ¿cuánto tiempo podría tardarse este proceso, el envío de la solicitud y la respuesta de Estados Unidos? Nosotros cumpliremos con hacer la solicitud, que es lo que nos corresponde, esperando pues tener una respuesta lo más pronto posible. Entendemos la coyuntura política de Estados Unidos en este momento, pero una crisis como esta demanda de urgentes soluciones humanitarias principalmente, como es el carácter de esta crisis que nos enfrentamos, así que no puedo decirte cuánto tiempo porque ya dependerá del mismo gobierno de los Estados Unidos, pero sabemos que esta situación demanda pues una respuesta lo más inmediatamente posible por la situación humanitaria en la que nos enfrentamos. Era el canciller guatemalteco Pedro Brolo brindando detalles de la solicitud que presentó su gobierno a Estados Unidos para que sus compatriotas reciban un estatus de protección temporal TPS. Les recuerdo que esta entrevista completa la pueden escuchar en nuestra página web boanoticias.com. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.